partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. La editorial correspondiente al viernes 14 de marzo del año 2025. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿por qué nos gusta repetir lo que ha fracasado? ¿Por qué nos gusta repetir lo que ha fracasado? ¿Qué significa esto? Miren, México tiene combatiendo, por mencionar un tema, la pobreza. Pues yo creo que ha sido una preocupación de la clase política, quizá desde Cárdenas ya de manera abierta. 1934 a 1940, es decir, 90 años para ponerlo fácil. Y la pobreza en este país sigue presente y además agravándose. Yo les leí unos de los reactivos hace unas semanas en una gran trabajo demoscópico que hizo el doctor Miguel Sekeli cuando era subsecretario en la Secretaría, en la Sedesol, cuando era secretaria la licenciada, ¿cómo se llama? Esta que estaba, Josefina Vázquez Mota. Y cuando el 13-14% de las respuestas de puros pobres, la encuesta del estudio se llama Lo que piensan los pobres, el 14%, cuando le preguntan ¿por qué piensa usted que hay pobres? Porque siempre ha habido pobres. Y luego creo que el 13 o 14 o el 15% dijo porque así quiere Dios. Y el otro 13% por mala suerte. Bueno, en esos 90 años no hemos podido convencer a la gente o a esos pobres que son pobres por una serie de fallas estructurales en la economía, las cuales desde los años 40, cuando menos, debimos haber empezado a corregir. Pero no. Ahorita ahí está, claro, hay metodología, porque ahora hay pobretólogos, los que estudian y viven de la pobreza. Que la pobreza laboral, que la pobreza del hambre alimenticia, que la pobreza, sí, pero finalmente aumenta el número de jodidos, pues. Los tarahumaras siguen en condiciones que les parte a uno el corazón, sobre todo los que nos hemos movido por aquellos rumbos. Van ustedes a ver a los yaquis borrachos y ahora adictos. Si van ustedes a Chiapas o algunas partes de San Luis Potosí, etcétera. Entonces, dice uno, a ver, ¿cómo es posible que hayan pasado desde Cárdenas? Ahí les va. Después de Cárdenas, ¿a quién tuvimos? Al general Ávila Camacho, luego a Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, ya son 10, Fox y Calderón son 12, Peña Nieto 13 y López el 14 y ahora este inútil 15. Y los pobres ahí están. Hemos creado programas, les hemos puesto nombre, llega otro y se lo cambia, o luego llega aquel y lo regresa, y que antes les daban, se lo quitaban, y luego se los vuelven a dar, y los pobres siguen ahí. Es evidente que estamos repitiendo la misma pendejada, la misma, con nuevos nombres, con nuevos colores, nuevos logos, pero básicamente seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué repetimos eso que no saca a millones de mexicanos de la pobreza? No, ni nos interesa ni queremos que desaparezcan. ¿Por qué?
Pues porque es una fuente de... Miren, en el gobierno de Peña Nieto hicieron o designó él como secretaria de Desarrollo Social a la licenciada Rosario Robles Berlanga. Y empezaron otra vez con lo nuevo, que cruzada contra el hambre, lo primero que hicieron, un logo. ¿Cuánto le pagaron al que diseñó ese logo? Debe haber sido un diseñador amigo que le pagaron una millonada. Muy bien. Luego hicieron un acto inmenso y compraron no sé cuántos millones de pesos de paliacates. Y le sacaron ahí a un señor Sosamontes, que es estrella fulgurante de Carlos Ahumada Films, también es actor de primera línea ahí. Y dice uno, ¿pero cómo es posible? Bueno, para que vean ustedes. ¿Qué sentido tiene gastar? No me acuerdo si en aquella vez 70 o 700 millones. Es una pinche cantidad inmensa para paliacates. ¿Por qué no ese dinero mejor lo invierten en comprarles pantalones, zapatos o guaraches a los desposeídos en México? ¿Por qué? Pues porque de ahí quitamos y agárrale y ponle acá y pa' ti, pa' mu, pa' ti y ya estuvo. Y luego siguió el otro gobierno y el otro y el sexenio anterior igual. Entonces, ¿por qué no el que llega antes de que el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora quién sabe dónde está escondido, el bañagatos que, imagínense, una persona que no tiene la menor experiencia en cuestiones de planificación, coordina el Plan Nacional de Desarrollo que nadie sabe dónde está. Nadie. Esa persona dice, bueno, ¿qué va a hacer? Pues va a querer bañar ahí a los jodidos, a los perros que llevan a los actos, que es lo único que sabe hacer, y dañar el prestigio de personajes adversos o contrarios al gobernante en turno. Lo era con López Obrador el bulto y ahora con la anticientífica. Pero repito, ¿por qué antes de ese programa y de ese plan de nacional o sideral o espacial de desarrollo o plan lunar o marciano, lo que quieran, por qué no se preguntan? A ver, si todo lo anterior desde la época de Cárdenas no ha servido para lo mínimo, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces dicen, a ver, señores, presenten ustedes un programa nacional en contra de la pobreza y no quiero que me den una sola política, una sola medida, una sola estrategia que se haya utilizado y fracasado desde 1940. Órale, cabrón, a trabajar, vámonos. Lo elemental que sería, pues en primer lugar, a ver, señores, ¿dónde se ha podido resolver o al menos empezar a resolver el problema de la pobreza? Ahí les va. Taiwán, Corea, Singapur y relativamente la República Popular China y algunos países europeos. Órale, vamos a estudiar ese asunto, vamos a hablar a las embajadas, reuniones de trabajo, cómo lo hicieron, cuál fue la estrategia, cómo está el asunto, hacer una síntesis de lo que sería aplicable en México y ponerlo en práctica. Y a los 6 meses, una evaluación. A los 12 meses, otra evaluación. Y lo que no haya dado resultados se quita. Vámonos, órale. Tan sencillo como eso, chicos. Pero hacemos exactamente lo mismo. Miren ustedes. Para que vean ustedes lo que es la sinvergüenzada y la corrupción. ¿Qué dice aquí? Busca gobierno rescatar a jóvenes de Tepito. Les dará 8,500 pesos al mes. ¿Ustedes piensan que los jóvenes de Tepito
los que andan ahí falluquean mercancía de contrabando, o algunos andan en su moto itálica ahí haciéndola de sicarios, matando gente para el que los contrata, o andan vendiendo armas que entran de contrabando, ¿les interesa que los rescate? Dice uno, ¿cómo es posible que a estas alturas la Boca de Zaguán esté planteando darles 8,500 pesos a los jóvenes de Tepito? ¿Quién carajo les dijo que quieren ser rescatados? Pero si véalos, primero intente usted pasar por el eje 2 norte ahí, porque lo cruza toda esa parte, y los vea ustedes rozagantes, los vatos con unos pinches tenis de 3,000, 4,000 pesos, un teléfono, el último, la última edición del iPhone de 40,000 pesos, pura ropa de marca. ¿Les interesa a esos que los rescaten? Pero vamos a suponer que agarren ahí a unos 2,000, 8,500 por 2,000, pues ya son, ¿qué le gusta? 17 millones de pesos. ¡Ay, baboso papá! Pero luego vea usted el cómo. El gobierno de la Ciudad de México instalará una escuela transitoria en Tepito para rescatar a los jóvenes de la delincuencia. ¿Cuáles serán las escuelas transitorias? ¿Estarán una semana nada más? ¿15 días? ¿Un mes? Pero así dice la nota del periódico Peor es Nada, que es La Jornada, que es el Granma mexicano versión Conasupo. Dice, como parte de la estrategia Territorios de Paz e Igualdad. Paz en Tepito, donde lo que rige es la violación flagrante, sistemática y permanente de la ley. No, señora Boca de Zaguán, no me joda, por favor. Pero luego dice, durante la jornada del programa Gobierno Casa por Casa, ¿qué se van a meter con el gobierno en una familia? ¿Qué les importa a ustedes meterse a cómo se gobierna una familia? Gobierno casa por casa, así dice. La jefa de gobierno, la Boca de Zaguán, detalló que esta estrategia está dirigida a quienes no estudian ni trabajan, que podrán recibir 8,500 pesos al mes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hoy venimos a Tepito y en 15 días quiero saber cuántos jóvenes tenemos en esta situación, indicó. Al señalar que la escuela se habilitará en un inmueble ubicado en la calle Jesús Carranza, número 125. Y ojo, comillas, la tarea va a ser que los jóvenes que están en riesgo puedan sumarse, que durante un año puedan tener actividades culturales y deportivas, pero también terminen su primaria, su secundaria o su preparatoria y al final decidan qué hacer con su vida. ¿Usted piensa, señora Boca de Zaguán, que no saben qué quieren hacer con su vida? Bueno, esta demagogia, este tiradero de dinero que es fuente de corrupción, lo venimos haciendo desde que llegó Hernán Cortés y todavía no se acaban los pobres. Y así como esta locura, hay decenas de programas que nunca han tenido éxito, pero lo seguimos repitiendo. Ahora vamos a continuar con el programa de regalar fertilizantes. ¿Que no hay alguien que le explique a la anticientífica qué hace Verdegué, este hombre que sabe de lo que es el uso de fertilizantes y agroquímicos en general? No se puede desligar de la realidad de un paquete tecnológico para la agricultura un solo producto. Si a ese fertilizante no le agregamos semillas mejoradas, un sistema de cierta mecanización con aplicaciones de insecticidas o de herbicidas, etcétera, no va a servir eso.
pero no importa porque el negocio está en regalarles esos bultos y ahí es donde... Y es lo mismo que hemos hecho. Antes regalábamos esto, ahora regalamos esto y mañana vamos a regalar celulares y lo que quieran. Por eso la pregunta es, ¿por qué nos gusta repetir lo que ha fracasado? Miren, conozco bien por razones primero de afinidad ideológica y después por razones profesionales de estudiar ese modelo. Conozco bien la historia del proceso de transformación de la República Popular China. Se afirma que la llegada de Deng Xiaoping al liderazgo total, absoluto, tiránico en la República Popular China, la apertura económica, etcétera, etcétera, sacó alrededor de 450 millones de chinos de la pobreza. ¿Por qué no vamos allá a ver cómo le hicieron? Así de sencillo. ¿No les gustaría ir a Corea, a Taiwán, a Singapur? Bueno, vayan a China popular, pues. Órale, vayan allá. No, no, no. Es que somos soberanos. ¿Cómo nos van a decir cómo debemos hacer las cosas? Surge la pregunta otra vez. ¿Por qué nos gusta repetir lo que ha fracasado? Cuando uno compara las estadísticas más elementales de Taiwán, de Corea y Singapur, de cómo estaban esos tres países, alguien dirá, Taiwán no es país, pues eso es un problema entre China popular y el mundo, pero vamos a decir, esos tres países. En 1960, México era una potencia frente a esos países. Y vean ahorita, nada más. No le busquen chichis a las culebras, no tienen. Son ofidios, reptiles, no son mamíferos. Otra vez, ¿por qué nos gusta repetir lo que ha fracasado? Y la respuesta es muy fácil. Por corrupción, por ignorancia o también a veces, no pocas, por pereza intelectual. Pues es que así se hacía, hombre, cámbiale el logo ahí. ¿Cómo es posible que los gobiernos municipales y estatales y cambien cada 3 años o cada 6 el logo de su gobierno? No, no, no es posible. Dice, ¿qué sentido tiene eso? Miren, si ustedes revisan la historia, para no ir muy lejos, de los Estados Unidos, verán ustedes que los logos que identifican su estructura administrativa son los mismos desde tiempo inmemorial. La misma papelería, el mismo sello, y aquí no. Me acuerdo cuando dijo la anticientífica lo que le pagaron al diseñador por esa cosa de esas dos cosas que desarrolló para el escudo de la Ciudad de México. No el escudo, perdón, el logo, pues. Dice uno, no puede ser eso. Sí, sí puede ser. Ahora, ¿por qué nos gusta repetir lo que ha fracasado? Ya di 3 casos, agrego, porque despreciamos la realidad. No es que la realidad esté equivocada. ¿O saben por qué? Por esa soberbia. Es que nosotros sí sabemos cómo hacerle. Los otros eran muy tontejos. Nosotros sí sabemos cómo erradicar la pobreza. 6 años después hay más pobres. ¿Hasta cuándo vamos a repetir este ciclo? ¿O cuántas veces tenemos que repetir este ciclo de fracaso tras fracaso tras fracaso? ¿Por siempre? ¿Acaso nunca vamos a entender que lo que no ha funcionado hay que buscar una nueva forma? Y vayan ustedes a los estados pobres como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, parte de Michoacán. Vean cómo están. Y dice uno, bueno, ¿por qué no buscamos otra forma? No, porque así sacamos buena lana.
En estas condiciones, pues, lo fácil es decir, por siempre así va a seguir esto. No, porque llega un momento en que los recursos se terminan. ¿Qué es lo que le ha pasado a este gobierno? Diga lo que diga el inútil y aldeano del nuevo secretario de Hacienda. Cobarde que se inclina y dice una cantidad de mentiras sin el menor recato. Pero luego miren, ejemplos, vamos a decir, unos exitosos, otros no. La República Popular China. El cambio que se ha dado ahí es tremendo. Que sigue siendo un gobierno dictatorial, el Partido Comunista es el mero Juan Camaney, es cierto. Dice uno, bueno, analicemos cada caso, pero vean lo que pasó en Cuba. ¿Cómo es posible que en Cuba, cuando ven el campo socialista desbaratarse, caer destruido, siguen todavía con la misma monserga? Que nosotros somos los verdaderos revolucionarios, que nosotros estamos defendiendo el socialismo. No, lo que están defendiendo son sus privilegios porque viven como magos Raúl y el Díaz-Canel y los poquitos a su alrededor. Les vale madre cómo vive el pueblo cubano. Luego tenemos Venezuela, dice uno, Diosito, y Argentina. ¿Qué sucedió cuando ya el país estaba totalmente inviable? Llega Milei con la sierra y ahí van. ¿Tendrá éxito Milei? No lo sé, no soy adivino, ya se murió Walter Mercado. Pero al menos hay un intento de hacer algo diferente. ¿Qué pasó con el problema de la inseguridad y los homicidios en El Salvador? Era lo mismo siempre, y las maras salvatruchas destruyeron todo. Llega Bukele y dice ni más, ahora lo hacemos así. Es que es un asesino, no respeta los derechos humanos. ¿Qué dicen los salvadoreños ante eso? Es decir, otra vez, ¿por qué nos encanta repetir lo que no ha funcionado? Ahora bien, ¿qué pasa con gobiernos como los nuestros? Mienten aún sin haber necesidad. La mentira, cuando la dice un compadre, un amigo ahí en la mesa de dominó, no trasciende. Pero cuando la mentira es expresada por el gobernante, por los gobernadores, por los presidentes municipales, por los políticos, etcétera, etcétera, eso sí daña. Eso sí causa un gran daño. ¿Y cuál es el daño? ¿Cuál es el daño que causa la gobernación? Corrupción, dispendio, atraso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sí produce a los ojos del político la mentira? Produce votos. No ha habido gobierno más mentiroso en los últimos 80 años en este país que el de López Obrador. Era tanta la mentira que expresaba de una manera cínica que cuando le mostraban el documento de la Secretaría de Hacienda, él decía, de su Secretaría de Hacienda, yo tengo otros datos. Eso es lo peor en cuanto a mentiras se refiere. ¿Qué sucede hoy con la anticientífica? Esta cuestión, esta tragedia en Jalisco, cuando alguien expresa su punto de vista en relación con que el que intentó reducir o detener las estadísticas del número de desaparecidos corrieron a la persona responsable de llevar esos conteos. Y cuando le dicen eso a la anticientífica, ya dejen en paz al presidente López Obrador. Lo dice quien más ha atacado como gobernante y desde antes al presidente Calderón, que salió del gobierno federal el 1 de diciembre o el 30 de noviembre del año 2012.
Pero qué piel tan delicada tiene la anticientífica, que cuando le mencionan al responsable de aquello que está demostrado, ya dejen en paz a López Obrador. Él ya no es presidente. ¿Y cómo usted le echaba la culpa hasta de los temblores a Calderón? Con políticos así, jamás vamos a tener una buena gobernación. Pero con las mentiras le da muchos votos. Ahora bien, a raíz de una declaración en el proceso de ratificación de su designación, el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, creo que alguien le hizo una pregunta en relación con la opción militar en contra de los cabecillas, etcétera, de lo que ya conocen ustedes. Entonces alguien le preguntó a la anticientífica, eso no está en la agenda o no está ahí puesto en la discusión. Y luego dijo algo más, a México se le respeta. Si esto así debe ser, ¿por qué entonces los de Morena en el sexenio pasado y en este gobierno no respetan a México? Respetar a un país significa, como gobernante de ese país, decirle la verdad a sus ciudadanos. Entonces, los primeros que le faltan al respeto a este país y a los gobernados son ellos, Morena, los suyos. En esas condiciones, señores, como lo he dicho hace 2 semanas y se me han echado encima, amigos y enemigos, esto no tiene remedio. ¿O acaso piensan que con este gobierno, con estos gobernantes, con estos políticos de Morena y con estos partidos de oposición, vamos a llegar a buen puerto? No, hombre. Este desastre no tiene remedio. Esto va a tronar. Preparémonos para eso. En fin, las mentiras producen votos, pero no buenos gobiernos. Y en México, la mentira tiene fuerte arraigo en la sociedad mexicana. Me atrevería a decir desde 1821, cuando México obtiene su independencia. Lo nuestro, lo de nuestros políticos es mentir, mentir, y si quedó una duda, volver a mentir. Así es que, señores, váyanse preparando, por favor. Esperar de este gobierno, como algunos ingenuos lo esperaban del anterior, es una soberana tontejada. No van a cambiar. Son corruptos, son incapaces e ignorantes y van a seguir cavando la tumba donde vamos a ir a dar al fondo. No hay otra. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al viernes 14 de marzo del año 2025.